Bueno, hermanos, buenas tardes, que Dios me los bendiga, muchas bendiciones a cada uno. Es un placer poder seguir continuando esta serie de estudios y creo que el estudio de esta tarde va a ser muy, pero muy interesante. Siempre me ha interesado saber quién es el ángel, ¿verdad? Que da la respuesta al santo que pregunta ¿hasta cuándo serán estas cosas? En Daniel capítulo 8. Y es interesante que en el hebreo el nombre de ese ángel es Palmoni. Y yo les voy a hacer una pregunta, mi querido hermano y mi querida hermana que están escuchando en esta noche y aquellos que estén después viendo esta grabación por el canal de YouTube cuando tengamos el chance de compartirlo. ¿Sabes tú quién es el Palmoni? ¿Sabes tú lo que significa la palabra Palmoni? La palabra Palmoni en hebreo hace una gran referencia hacia el ángel de los números. Y ese ángel de los números es el ángel comisionado por Dios directamente para entregar gran luz o grandes verdades al pueblo remanente. El ángel Palmoni es una referencia hacia el mismo Cristo. Y antes de empezar el estudio, de modo o de una manera de introducción, quiero que vayan conmigo a Daniel capítulo 8 para que ustedes noten lo que dice o lo que registra el profeta de lo que él escuchó. Ahí en Daniel capítulo 8, versículos 11 en adelante, dice Daniel 8, versículo 11, dice: aún contra el príncipe la fortaleza se engrandeció y por él fue quitado el continuo sacrificio. La palabra sacrificio es añadida, por eso es que muchas veces está en itálica, especialmente la King James, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Para poder entender específicamente el versículo 11 de Daniel 8, nosotros tenemos que ir a la historia, tenemos que entender lo que Dios entregó como luz. Y en esta noche no vamos a contestar la pregunta de qué cosa es el diario, pero o lo que se traduce como el continuo, pero lo que vamos a cubrir en esta noche es parte de la explicación de lo que es el continuo, y por eso es que estamos dando esto a modo de introducción para que ustedes vean por qué es tan importante el tema del continuo y cómo es que el continuo conllevó al pueblo milerita, especialmente a Guillermo Miller, a ver el 1844. Sigue diciendo el versículo 12: y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Y para aquellos que son nuevos a la profecía de Daniel capítulo 8, claramente el versículo 12 está haciendo un tiro directo hacia lo que es el papado, lo que es el sistema papal, que tiene que ver con el continuo. Y lo vamos a entender más adelante. Versículo 13, y aquí es donde entra el Palmoni. Y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba. O sea, hay un santo que está contando estas cosas y otro santo que está parado, que seguramente por el contexto de Daniel 9, 10 y algunos eruditos, no necesariamente es mi opinión, por algunos de los eruditos dicen que es Gabriel quien le hace la pregunta al mismo Cristo. ¿Y cuál es la pregunta que se hace? ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo? Y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados. Y él me dijo, declara a Daniel, o sea, que lo mira, el Palmoni mira a Daniel y le dice a Daniel, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Este versículo que nosotros estamos leyendo es la base para lo que tú y yo somos hoy en día, adventistas del séptimo día. Pero no es solamente porque las 2300 tardes se cumplen en 1844, Cristo pasa al lugar santísimo, y ahí no estamos negando eso, eso tiene su gran importancia. Pero hay algo mucho más profundo que muchos no se dan cuenta y tiene que ver con Mateo capítulo 25. Así que hasta aquí llegamos con nuestra introducción. Antes de empezar este tema, ya hemos orado, hemos pedido la bendición de nuestro Padre Celestial para que nos dé su Santo Espíritu para poder interpretar correctamente la Biblia de acuerdo a su voluntad. Así que estamos listos ahora para nosotros meternos de frente y profundizar
en el clamor de medianoche. Vamos a Mateo capítulo 25. Busquen en sus Biblias capítulo 25 del libro de Mateo. Y esto es interesante porque Mateo 25 es una parábola. Y esto lo mencionamos hace 2 miércoles. Mateo 25 es una parábola. Y esta parábola tiene una profecía dentro de ella que se cumplió en el 1844. ¿Qué dice la parábola? Versículo 1. Entonces el reino del cielo será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. El reino de los cielos es semejante o será semejante, no es, pero se hace una alegoría o se hace un tipo de similitud, ¿ok? Y se está usando a las 10 vírgenes para representar algo. O sea que lo que nosotros estamos viendo son símbolos. Este símbolo que nosotros estamos viendo nos dice a nosotros que estas 10 mujeres, estas 10 vírgenes, salieron a recibir al esposo y las 10 tenían lámparas. Prestemos atención ahora al versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. La prudencia no tiene nada que ver si tienen o no tienen lámparas. Las 10 tienen lámparas. Vamos a ver con qué tiene que ver la prudencia. ¿Ok? Versículo 3. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomando consigo aceite. Y esto es interesante porque en la King James, en el versículo 3 dice that they were foolish, took their lamps and took no oil with them. Así que estamos confirmando que la King James dice exactamente lo mismo. Tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite. O sea, no hay nada extra que ellas llevaron consigo. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. ¡Ojo! Las lámparas en aquel tiempo tenían una pequeña vasija abajo de la lámpara donde había aceite. Pero las prudentes no solamente llevaban sus lámparas con ese aceite, sino de que llevaron sus vasos con aceite. O sea, ellas hicieron preparación. Y ustedes van a ver por qué es tan importante el detalle de lo que estamos nosotros mencionando. Porque muchas veces leemos las cosas y no nos damos cuenta de los detalles de lo que estamos leyendo. Y el aceite que llevaron las prudentes, la hermana White, si ustedes leen en Lecciones Objetivas del Gran Maestro, que es Christ's Objective Lessons, ella específicamente para Mateo 25, ella dice que ese aceite tiene que ver con el aceite de gracia, tiene que ver con experiencia. Ojo. Versículo 5. Tardándose el esposo, hay un tiempo de espera en el cual tú y yo estamos, Habacuc capítulo 2. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Tanto aquellas que trajeron vasos con aceites como aquellas que no tenían aceite. Y a la medianoche fue oído un clamor. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Normalmente la mayoría de los predicadores identifican 2 grupos en la parábola de las 10 vírgenes, pero hay un tercer grupo al cual se hace alusión, aunque nadie directamente identifica. Solamente la hermana White, cuando ella cita a Juan el Bautista, diciendo que Juan el Bautista es amigo del novio y él se alegra en llevar a las personas a las bodas del novio. Pero él no es parte de esos invitados. Él es el amigo que anuncia. Y el espíritu de Juan el Bautista era el espíritu de Elías. Y ese espíritu que fue manifestado en Elías, leímos el miércoles pasado, que fue manifestado en el movimiento milerita. El movimiento milerita fue, de acuerdo hasta lo que he podido descubrir ahora, menos de que alguien antes del movimiento milerita cuente, pero hasta ahora veo que es el tercer Elías. Porque hay muchos hoy que se proclaman que son el tercer Elías. No. El primer Elías fue Elías. El segundo Elías fue Juan el Bautista. Y hasta ahora, de acuerdo al registro, el tercero o los terceros que se aparecieron en el poder y en el espíritu de Elías fueron los mileritas, específicamente Guillermo Miller. O como bien la hermana White le dice en una cita que vamos a leer hoy, el escogido. Ojo, tengamos mucho cuidado
con atacar o tratar de alguna manera ignorar a Guillermo Miller. Guillermo Miller es conocido como el escogido. No fue cualquier persona. Cometió errores, absolutamente. Casi todos los hombres en la historia, menos Cristo Jesús, se conocen que conocieron errores. Y de los que no se conocen que hicieron errores, sabemos nosotros de que en alguna manera han fallado, porque el único hombre perfecto es Cristo Jesús. El mismo Enoc, que Dios se lo llevó, es verdad que caminó con Dios por 300 años, pero o sea, hubo un tiempo donde Enoc también falló como hombre. El único perfecto en la Biblia es Cristo Jesús. Ahora bien, este clamor que se oye a medianoche, salid, he aquí el esposo viene, salid a recibirle, despierta a las vírgenes. ¿Y qué dice el versículo 7? Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. En la versión en inglés dice, they trimmed their lamps. Eso significa que las encendieron. Para tú poder encender una lámpara tienes que tener aceite. Y no dice que 5 encendieron y 5 no. Dice que las 10 se levantaron y encendieron sus lámparas. Por eso es que hicimos ojo al detalle. Las 5 prudentes, aparte de sus lámparas, trajeron vasijas con aceite. ¿Para qué? Para rellenar. Las insensatas no trajeron preparación, no hicieron preparación. ¿Y qué pasó? Cuando ellas encienden sus lámparas, el versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Estaban encendidas, se llegaron a encender, pero se les estaba apagando, porque el aceite se estaba acabando. ¿Has hecho tú preparativos, mi querido hermano? ¿Has hecho tú preparativos, mi querida hermana? Porque de acuerdo a la parábola, todos somos vírgenes. De acuerdo a la palabra, todos estamos escuchando el clamor que se escuchó a medianoche. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Todos nos hemos levantado al mensaje del adventismo del séptimo día. Pero ¿cuántos han sido los prudentes que han traído vasija con aceite para que cuando la lámpara empieza a apagarse, poder mantenerla viva? ¿Qué dice el versículo 9? ¿Qué respondieron las prudentes? Mas las prudentes respondieron diciendo, no sea que no haya suficiente para nosotras y vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras. ¿Ustedes se imaginan eso? A ver si le ponemos un poco de perspectiva. El mundo está en caos. El mundo está bajo dolor, sufrimiento, muerte, pestilencia, hambruna. Y que alguien venga a ti y te diga, necesito esto. Y tú tienes, porque tú hiciste preparativos. Pero la respuesta de las prudentes es en esencia lo que muchos cristianos hoy criticarían. No puedo dártelo porque si te lo doy no nos va a alcanzar para los dos. ¿Ustedes creen que estas vírgenes insensatas se quedaron conformes con la respuesta y simplemente se dieron vuelta? Las críticas siempre van a venir hacia aquellos que están haciendo preparativos. Porque el vago espiritual lo que quiere hacer es quedarse tranquilo, disfrutar la vida y cuando llegue el momento sabe que hayan hecho preparativos, pues voy a preguntar. Lo que la mayoría no sabe es que para cuando vengan a preguntar va a ser demasiado tarde. Ahora es el momento de ir a buscar aceite. Ahora es el momento de buscar la experiencia. Ahora es el momento de recibir el aceite de gracia que solamente el Espíritu de Cristo puede dar. Pero cuando llegue el momento, hermano, no se trata de que uno no va a tener corazón y que uno no va a tener amor por nuestros hermanos. Nosotros vamos a querer ayudar a todos. Pero la misma sierva del Señor lo vio en visión, que muchos llegarían pidiéndole a nosotros, Dios, ¿qué significan estas cosas? Pero no lo van a poder entender porque el Espíritu
Espíritu de Dios ha sido retirado de la tierra. Ya no hay más discernimiento de la palabra de Dios. Ya no hay más interpretación apropiada de su palabra. Los hombres han causado confusiones, han bebido del vino de la Babilonia y su experiencia ha sido en las filosofías y las sofisterías humanas. Por más que expliquemos las escrituras, no van a poder entenderlas porque no hay discernimiento, porque el Espíritu ha sido retirado, porque el aceite de la gracia ya no hay más. Ojo, querido hermano. ¿Por qué el Palmoni declara hasta 2300 tardes? ¿Por qué es tan importante Daniel capítulo 8:14? ¿A qué se está refiriendo? ¿En qué tiempo de espera nos encontramos nosotros? ¿Esperando la primera venida del Mesías? ¿La muerte en la cruz? ¿Esperando el cumplimiento del Pentecostés? ¿El derramamiento del Espíritu Santo de Dios? Estamos en el tiempo de la espera donde estamos viendo los juicios de Dios, las trompetas pasar sobre la tierra, como se vio en la historia. Hermanos, ¿en qué tiempo de espera nos encontramos? Miren ustedes, versículo 10. Y entre tanto que ellas iban a comprar, las que no hicieron preparativos, vino el esposo. Digamos que el aceite, vamos a tomarlo de esta manera, representa el discernimiento del espíritu de la profecía, el discernimiento a la palabra de Dios, representa el espíritu de Dios, la experiencia, el aceite de la gracia, son muchas cosas. ¿Consideran ustedes que hay un momento donde estas insensatas quieren la verdad y por eso es que salen a buscar el aceite? Sí, absolutamente. A esto es lo que se refiere. Pero en ese momento que salen a buscar para recibir esa verdad, viene el esposo. Y las que estaban apercibidas, otra palabra para las entendidas, porque Daniel 12 nos habla a nosotros de que los entendidos entenderán. Y el tema de esta noche, la evidencia que les voy a mostrar, no es para todo el mundo. Es para los entendidos, para los apercibidos, para aquellos que ven con ojos espirituales y no con las ideas preconcebidas humanas. Y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Conocían al novio, sabían dónde estaban las bodas. Las insensatas no se refiere al pueblo cristiano ignorante de la verdad. Las insensatas se refiere al pueblo cristiano que profesa conocer la verdad. Pero él respondió y dijo: de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos a continuar con el clamor de medianoche presentado por Samuel Snow. Y ahora estamos en la segunda parte. Y ahora que tuvimos el chance, ¿verdad?, de, en este caso, profundizar en la esencia, en la importancia de lo que vamos a leer, vamos a prestarle atención a este testigo que nos señala a nosotros a 1844. Voy aquí a agrandar para que sea más fácil para poder leer. Y bueno, leyendo desde el verdadero clamor de medianoche. Y que, por cierto, antes de empezar a leer, comparto, gracias a Dios y gracias a la asistencia de algunos de nuestros hermanos, he podido terminar de traducir por completo el libreto del clamor de medianoche. Está disponible en nuestra página web, donde lo pueden descargar. Lo estaré compartiendo por el Telegram. Y bueno, si a alguien le gustaría, simplemente me puede escribir por el WhatsApp, que yo con gusto se lo paso. Pero os recomiendo que estudien cada porción del clamor de medianoche. Las 5 evidencias que nos muestran a nosotros 1844. Terminamos nosotros con los 6.000 años, que fue la primera parte. Y saben que antes de leer, solamente para no perder la oportunidad, yo encontré en internet esta página web que está en inglés,
está traducida ahora al español con el Google Translate. No es la mejor traducción, pero porque algunos hermanos me han dicho, hermanos, este tema de los 6.000 años me es difícil de entenderlo. Hermano, no es difícil de entender, es difícil de aceptar. Si tú empiezas desde Adán, esto fue lo que hizo Guillermo Miller. Guillermo Miller no está profetizando nada nuevo. No fue que él se acostó y declaró que tuvo un sueño, una visión. No, él tomó su Biblia, lo que tú y yo podemos hacer, y él empieza desde Adán. Y desde Adán dice que a los 130 años él tuvo a Set. Y Set a los 105 años tuvo a Enos. Y así él fue bajando. Y conlleva a que para cuando ya Cristo nace, que las escrituras hablan de él, que era un niño, hay 4.157 años. Y eso no es nada difícil. Ustedes lo pueden verificar. Se va viendo cada año a través de los edictos, a través de lo que pasó con Artajerjes, lo que pasó con la destrucción de Jerusalén, de Manasés, cuando ellos fueron por Manasés en el 677 antes de Cristo. Después el edicto en el 457 conlleva hasta Cristo. Y Guillermo Miller, desde la muerte de Cristo, sacó la cuenta hasta el tiempo de 1844 y él se dio cuenta que el número eran 5.997 años. Y ahí fue donde él entendió que a primera vista, en el 1840, él declaró, los 6.000 años se cumplen en el 43, que este fue el primer error que la hermana White dice que se cometió no por inmadurez humana ni por filosofía humana, sino porque Dios puso su mano. Dios no quería que ellos vieran en 1844 todavía. Y aún así, en el 1843, cuando llegó el otoño, ellos dicen, espérate. Si esto tiene que ver con la profecía, es al final. Si en el 43 termina el tiempo, ellos dijeron, es para la primavera del 44. Y en el 44 se reúnen en la primavera. Y estudiando, se dan cuenta del detalle del séptimo mes, 10º día. Y dijeron, se cumplen las 2.300 tardes y tenemos que ir de otoño en otoño, porque el edicto en el 457, que está aquí mismo, fue en otoño, de acuerdo a Ezequiel, capítulo 7. Todo eso es bíblico. Esto no tiene nada que ver con que es cosa nueva, no, es cosa antigua. Lo que pasa es que hemos escuchado demasiados predicadores que han estado dando su opinión y que quieren negar esto. Y podemos saber que el arzobispo Ussher, que existió por el 1500, un hombre muy estudiado de las escrituras, él declaró que antes de Cristo eran 4.004 años. Pero William Miller se dio cuenta de que Pablo y Jueces hablan de un periodo de alrededor de 153 años, un más o menos, que no se estaba tomando en cuenta. Y él tomó a 2 testigos de la Biblia por encima de la opinión de los hombres. Porque hoy la mayoría te diría de que la Biblia pone el año cero en el año 4004 antes de Cristo. Ese es el verdadero año cero, empezando por los anales de la historia, que empieza con lo que le dicen el año mundi. ¿Ok? Entonces, esto es bíblico. Esto no son ideas humanas. Toma tu Biblia y haz la matemática. Te vas a salir con dos opciones. O el 4004, si no tomas en consideración los 150 años que habla Pablo y el libro de Jueces, o 4.157. No hay otra opción de 4.000 años y después de 2.000. No obstante, sabemos nosotros que la versión de Guillermo Miller es la correcta, porque el punto no es de 6.000, aunque sí es 6.000, sino de en el año que termina. Porque para eso es que Dios entrega la semana milenial, y era para guiarnos hasta el momento donde el tiempo no será más. Llegó 1844. Se detuvo el tiempo. Estamos en la espera, como en la parábola del clamor de medianoche y como profetizó Habacuc capítulo 2. Así que investiguen, lean la cronología sagrada que hizo William Miller, que hizo Sylvester Bliss, que confirmó el mismo A.T. Jones. Todos estos hombres estaban de acuerdo que la matemática te conlleva en 1844. De eso no hay duda ni hace falta discutirlo. Ahora, miren bien, vamos a regresar ahora a lo que quería mostrarles. Vamos con el clamor de medianoche.
Los 7 tiempos. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Y escuchen bien, hermanos, yo no me voy a pelear con nadie por convencer a alguien de que los 7 tiempos que se encuentran en Levítico 26 son profecía. El que no quiera creer que es profecía, que no es tiempo profético, absolutamente, tú puedes creer eso. Pero lo demás que te voy a mostrar, no lo vas a poder ignorar. Porque ya ignorarlo sería ignorar la Biblia. Y el punto principal de los 7 tiempos, de los 2520 años, no es en esencia el tiempo profético, sino a lo que atestigua y lo que da de testimonio. Y eso lo vamos a entender. Así que vamos a darle ahora de frente para entender lo que el Palmoni le está diciendo a Daniel y al ángel y por qué es tan importante el final de las 2300 tablas. Los 7 tiempos, dice Samuel Snow, y esto fue en el 1844, y él declara, los 7 tiempos de dominio gentil sobre la iglesia de Dios mencionados en Levítico 10, versículo 16, comenzaron con el quebrantamiento del orgullo de su poder durante el cautiverio de Manasés, rey de Judá, en el año 677. Y aquí Samuel Snow, para darle veracidad a lo que él está declarando, te manda que leas tu Biblia. Isaías 10, 5 al 12, Jeremías 15, 3 al 9, Jeremías 1, 17, Segunda de Crónicas 33, 9 al 11. Y cuando nosotros vamos en la historia, veremos que en el 677, el reinado del sur, donde el rey Manasés estaba sobre Judá, fue atacado y prácticamente fue puesto bajo el dominio pagano. Ojo, importante lo que les estoy diciendo. El pueblo de Israel no había estado bajo el dominio pagano hasta que el rey Manasés, y ojo, otoño del 677, fue capturado, lo dejaron puesto en Judá, pero él estaba respondiendo a lo que en este caso nosotros conocemos que es parte de Babilonia. Era parte del imperio babilónico en aquel tiempo. Esta es la fecha asignada por todos los cronólogos para ese evento. Así que todo el mundo está de acuerdo. Rey Manasés, 677. Los 7 tiempos proféticos suman a 2520 años. Como prueba de ello, véase Apocalipsis, capítulo 12, versículos 6 y 14, donde 3 tiempos y medios equivalen a 1260 años. Lo voy a poner en términos más simples para aquellos que les es difícil seguir. 42 meses son 3 años y medio. 3 tiempos y medios es un tiempo, tiempos, 2, y la mitad de un tiempo, 3.5. 3 años y medio, proféticamente, tomando el principio de un día por año, son 1260 años. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Por lo tanto, un tiempo bíblico consiste en 360 años solares, que multiplicados por 7 dan 2520. Y esto es interesante porque usted toma lo que en este caso sería 1260 días por 2 y son 2520. Los 1260 años de reinado papal es la mitad de lo que el paganismo ha estado haciendo hasta el 538. Empezó, en este caso específicamente, para lo que tiene que ver con el paganismo, el 723, pero lo vamos a entender más adelante. Pero o sea, todo esto, hermanos, se va tomando en conjunto. Y sigue diciendo, si este periodo hubiera comenzado al primer día del año 677 antes de Cristo, habría terminado el primer día del año 1844 después de Cristo. Pues 677 años completos por un lado y 1843 por otro dan 2520 años completos. Se ha supuesto que el periodo finalizaría en 1843 después de Cristo, pero como se omite una parte del año 677, debe incluirse una parte correspondiente del año 1844. Para completar el periodo, debió de ser en otoño cuando Manasés fue llevado cautivo.
Y cuando nosotros vamos a la historia, adivinen en qué año fue que Manasés fue llevado cautivo. Otoño. Así que de otoño en otoño las cosas van avanzando. Otoño del 457 se dio el edicto. 2300 tardes después, 1844, Cristo pasa al final de las 2300 tardes, o 22 de octubre, se acaba el tiempo, entonces Cristo pasa al lugar santísimo. ¿Qué pasó con este periodo de los 7 tiempos? El mismo principio. Pero aquí no es el principio de que Cristo pasa al lugar santísimo. Los 7 tiempos tiene que ver con dominio. Si el pueblo de Dios ahora quedó bajo dominio pagano, en el 1844 se termina ese dominio pagano y empieza algo especial que la hermana White le dice el tiempo de reunión. Y, oh wow, perdí mi librito. Si ustedes van en Primeros Escritos, página 70, ella tiene el capítulo, y puede ser que la página esté errada ahora, tiene el capítulo titulado El tiempo de reunión. En ese tiempo de reunión, ella está hablando de los gráficos del 43, del diagrama 1843, 1850, que ahí están incluidos los 7 tiempos de los gentiles, del pueblo de Israel. Así que esto es interesante, hermanos, porque por 2520 años el pueblo de Dios, y esto es un detalle, no tienen que decir ni aceptar de que los 25-20 es profecía, pero esto es un detalle y es un hecho que no pueden negar. Por 2520 años el pueblo estuvo bajo imperios paganos y después bajo el papado, que es la nueva fase del paganismo. Peor que el paganismo, es la desolación que hablaba el Palmón en el versículo 12 de Daniel 8. Entonces, eso es un detalle y es un hecho que no se puede negar. Pero después de 1844, el pueblo de Dios ya no está bajo el poder pagano, ya no está bajo el poder papal. Muy interesante, ¿verdad? Vamos a seguir avanzando. Como prueba de ello, dice, esto es Samuel Snow, váyanse a Oseas capítulo 5, versículo 5, Isaías capítulo 7, versículo 8, Isaías capítulo 10, versículo 11. O sea, declara que Efraín e Israel caerán. Y esto es cierto, la profecía lo demarcó y ustedes lo saben. Y que Judá también caerá con ellos. Y aquí hay un versículo más que podemos añadir que él no añadió, pero es la carta de divorcio que Dios le entrega a Israel y a Judá. Jeremías capítulo 3 y capítulo 9. Dios les entrega carta de divorcio. ¿Por qué? Porque se entregaron a idolatría. Y Dios los volvía a recoger y volvían de nuevo a la idolatría. Levítico 26, ya sea que lo quieran tomar como profecía o no, yo no me voy a pelear con nadie por esto, pero Levítico 26 es una amonestación contra el orgullo y es quebrantado por 7. Voy a omitir la palabra tiempo por aquellos que no les gusta. Dicen que no está ahí en el original. Pues ok, quitamos la palabra tiempo. No necesariamente tiene que ser por 2520 años, pero sí sabemos que bíblicamente Dios destruye el orgullo en 7 años, porque lo hizo con Judá en el tiempo de Cristo, del 27 al 34, se cerró la gracia para el pueblo judío y lo hizo con Nabucodonosor. Y qué interesante que el pueblo judío se cerró la gracia, quedaron fuera del pacto. Nabucodonosor, al terminar los 7 años, terminó reconociendo al único Dios verdadero. Y de acuerdo a la sierva del Señor estará en el cielo. Así que no hay que poner 7 tiempos, como dice Levítico, aunque yo creo tiempo. Yo creo que ahí sí dice tiempo porque está ahí claramente. Pero bueno, para aquellos que dicen que no, no hay problema. Tiene que ver con desmantelar el orgullo humano. Tiene que ver con destruir el orgullo humano. Vamos a seguir leyendo. Dice, Isaías representa al rey de Asiria amenazando con hacerle a Jerusalén lo mismo que había hecho a Samaria. El rey de Asiria en el año 723 antes de Cristo fue al norte de Israel y capturó a las 10 tribus y se puso por encima de Samaria. Ahora Samaria estaba bajo su dominio. Unos años después, 46 años, si no mal me equivoco, sucede lo mismo con Judá, con el rey Manasés. Y dice, por lo tanto, la expoliación final de las 10 tribus tuvo lugar antes de la invasión de Judá y en el mismo año. Las profecías de Isaías 7:8
data correctamente del año 742 antes de Cristo. 65 años después llegamos al 677 antes de Cristo. En ese año se produjo la destrucción definitiva de Efraín, que dejó de ser un pueblo. La historia de esto se encuentra en Segunda de Reyes 17, o capítulo 17, versículo 17. Los reyes no salían en sus expediciones bélicas en otoño o invierno, sino en primavera o verano. Y esto es muy interesante. Por lo tanto, en la primavera o verano del 677, Esjardón y los asirios comenzaron a expulsar al remanente de las 10 tribus de las ciudades de Samaria. Y una vez logrado esto, trajeron extranjeros y los colocaron en su lugar para habitar esas ciudades. Habiendo realizado esta obra, que necesariamente les llevó varios meses, estaban listos para invadir a Judá. De modo que en el otoño del año 677 a.C., tomaron la ciudad de Jerusalén, ataron a su rey con grilletes y lo llevaron a Babilonia. Desde entonces transcurren 2520 años o 7 tiempos, hasta el otoño de 1844 después de Cristo. Entonces se cumplirán los tiempos de los gentiles, llegará la dispensación del cumplimiento de los tiempos, el Redentor vendrá a Sion y todo Israel será salvo. Esa era la promesa. Ahora, estos hermanos han hecho un diagrama que está muy bueno. Déjenme ver si lo puedo acercar acá un poco y lo puedo mover. No me deja moverme. Bueno, como ustedes pueden ver, aquí viene desde el 723 hasta el año 1798. Si usted toma 1798 menos 2520 años, te conlleva al 723 o el 722, porque recuerden que las calculadoras tienen el año cero por en medio, pero te conlleva al 723, que son 2 periodos de 1260 años de paganismo y 1260 años de desolación, de la abominación desoladora, que es lo que es el papismo, que es la mezcla de paganismo con cristiandad. Por eso es que causa desolación, porque es usando la Biblia para traer mentira. Ojo, ojo cómo Satanás funciona. El paganismo no usaba la palabra de Dios para traer engaño, pero el papismo sí cogió del paganismo, cogió de la Biblia y ahora sacó vino a la Babilonia. Por eso es que es tan peligroso. Por eso ustedes pueden ver aquí que el primer tiempo sale de esta parte aquí, por donde está ahora mismo el mouse. Hay 1260 años hasta el 538 y el papado completamente establecido ahora tiene 1260 años de fuerza y poder hasta el 1798 que cae. Y ahora el papado ya no tiene más dominio sobre el pueblo de Dios. Y esto es interesante porque sabemos que el tiempo fue acortado. El papado no estuvo exactamente 1260 años dominando el mundo entero. La reforma empezó fuertemente en el 1500. Los otomanes empezaron a atacar mucho a España y a partes de Europa y lo que era el Medio Oriente. Empezaron a haber muchas guerras. El papado empezó a perder fuerza. Eventualmente llega el ateísmo a Francia antes de 1798. ¿Quién cogió el poder? Napoleón. ¿Qué hizo Napoleón? Empezó a ir en contra del papado. Napoleón fue incluso, me parece que el primer líder que fue escogido por un país sin la bendición, sin que lo escogiera el papado, porque eso era lo que hacía el papado, él daba la bendición para que cada rey fuera escogido en su país. Así que el tiempo fue acortado. ¿Para qué? Porque si no, nadie iba a poder sobrevivir. Dios tuvo misericordia. Y lo mismo se vuelve a repetir para nuestros días. Tan grande va a ser el tiempo de angustia que si los días no fueran acortados, declara la sierva del Señor, ninguna carne estaría viva. Se repite el mismo patrón. Dios tiene misericordia de su pueblo. Dios está al control. Ahora, del año 677, como ustedes pueden ver en la parte de arriba, tiene que ver con el mensaje de reunión. Y esos 2520 años que empiezan en el 677 y terminan en 1844, tiene que ver con la dispersación del pueblo de Israel. ¿Dónde estuvo el pueblo de Israel después del 677? Por todas partes. No llegaron a ser nación. Pero en el 1844, cuando Dios empieza a reunir a todas sus verdades, esto tiene que ver con el sueño de Guillermo Miller en El ataúd y las gemas,
también Dios empieza a reunir a su pueblo, empezando con 50 almas fieles en el año 1844, en otoño. Por eso es que el que estudia la historia de la firme plataforma del fundamento de nuestra fe, verá por qué los pioneros creían que ellos iban a ser parte de los 144,000. Porque bienaventurados son aquellos que llegan a los 1335 días, como ustedes ven aquí, que terminan en el 1843/1844, porque de ahí en adelante estos serían parte del tiempo de reunión. Bienaventurados. 1290 nos toca a nosotros la conversión de Clovis, que es el empezar de lo que iba a ser el poder papal, su preparación y cómo iba a conllevar a su final en el 1798. Y los 1260 años fue el periodo que él estuvo. Todas estas profecías, hermanos, todas son testigos de 1844. Si nosotros las quitamos de donde ellas pertenecen o las negamos de donde ellas pertenecen, estamos nosotros quitándole, restándole fuerza a 1844. ¿Por qué solamente la profecía de las 2300 tardes es la única que debe apuntar a 1844? ¿Por qué no podemos ser como los pioneros, que ellos tenían todos estos testigos para decir, oye, la fecha es 1844? De eso no cuestiones. Hoy en día muchos están abandonando la fe porque están negando las 2300 tardes. Y yo me pregunto, ¿será que si hubiéramos enseñado más testigos de 1844 no se tendría tanto en negación? Hay otra profecía más que no lo vamos a concentrar ahora porque tiene que ver después de las 2300 tardes, pero nos va a introducir las 2300 tardes y es los 490 años, que empezaron en el 457 con el decreto de reconstruir a Jerusalén y terminaron con la muerte de Esteban. Y él vio a Cristo al lado del Padre, no en el lugar santísimo. Para aquellos que dicen que cuando Cristo resucitó y fue al cielo, pasó directo al lugar santísimo por una mala traducción de la Reina Valera, 1960. Esteban tuvo visión. Esteban fue un testigo. Cristo no estaba en el lugar santísimo. Cristo estaba junto al Padre, donde Juan lo vio en Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, frente al trono al lado del Padre, recibiendo el rollo, recibiendo los sellos, para él poder abrirlos, porque él es el Cordero inmolado. Todo el tiempo profético, hermanos, está junto y hace sentido. Ahora, hay una última cosa, que es lo último que voy a compartir con ustedes antes de cerrar en esta noche, mostrándole ahora otras, yo les digo, hechos asombrosos de la Biblia. Ustedes van a ver en la parte derecha de abajo que se tiene a lo que es los geras o los guerras, que es como se dice en inglés. Y son las palabras que son habladas hacia Belsasar en Daniel capítulo 5, donde se le dice Mene, Mene, Tekel, Uparsin, o traducido a Pérez. Y no Pérez el apellido, Pérez de P-E-R-E-S, porque la Z le cambia el significado. Y yo quiero que ustedes vayan a Daniel capítulo 5 en sus Biblias para que ustedes noten, porque a nosotros siempre nos han dicho, oh sí, Daniel dio la traducción. No, Daniel no tradujo. Daniel lo que le dio fue la interpretación. No fue la traducción. La traducción la podemos nosotros obtener hoy, pero Daniel no dio traducción. Daniel capítulo 5. Versículo 13, solamente para poder dar un poco de contexto a la historia. Entonces Daniel fue traído delante del rey, habló al rey y dijo a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá? Haciendo referencia a lo que nosotros conocemos ahora como el mensaje de reunión, ¿ok? El pueblo siendo dispersado, fíjense ustedes, que mi padre trajo de Judea. Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos están en ti y que en ti se halló luz y entendimiento y mayor sabiduría. Nabucodonosor creía en el único Dios verdadero y reconoció a aquel que apareció en el fuego como el Hijo de Dios. No obstante, vemos nosotros como Belsasar, lo que tiene de interpretación es más de uno. Me suena hoy muy parecido a la situación en la cual la iglesia se encuentra hoy.
Y ahora fueron traídos delante de mí sabios, astrólogos, que leyesen esta escritura y me mostrasen su interpretación, pero no han podido mostrar la declaración del asunto. ¿Por qué él no pide traducción? Porque ellos no son personas entendidas que pueden discernir el significado de las cosas. Presten atención a los detallitos, porque después cuando leamos 2 citas de la hermana White van a hacer mucho sentido. Él pide interpretación, no una traducción. Yo pues he oído de ti que puedes interpretar sueños y disolver las dudas. Si ahora pudieras leer esta escritura y mostrarme su interpretación, serás vestido de púrpura y de collar de oro, tendrás en tu cuello y en tus reinos y en y en el reino serás el tercer señor. Muy interesante como te le está ofreciendo algo a Daniel, que Satanás tenía esa posición en el cielo. Dice que después de Cristo, Satanás era el próximo. Interesante. Yo pues he oído de ti, Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y tus presentes dalos a otros. La escritura yo la leeré al rey y le declararé la interpretación. Si él puede leer es porque él entiende la letra. Yo no puedo leer lo que yo no entiendo. Lo que fue escrito fue el lenguaje de Daniel, pero el rey no le pidió la traducción, le pidió la interpretación y Daniel le dio la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la honra. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería dejaba con vida. A quien quería engrandecía y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en altivez, fue depuesto del trono en su reino y traspasaron de él la gloria. Está haciendo referencia a los 7 tiempos que habla Daniel capítulo 4. ¿Y por qué? ¿Por qué Daniel le está haciendo esta historia a Belsasar? Algo está en la pared que le está haciendo pensar esto y te lo vamos a mostrar. Y sigue diciendo. Y fue echado de entre los hijos de los hombres y su corazón y fue hecho como el de las bestias y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer con buey y su cuerpo fue bañado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios señoraba en el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo esto. ¿Conocía o no conocía el hijo de Nabucodonosor, que en este caso era el nieto Belsasar? Conocía, dice las escrituras. Vamos al versículo 25 por amor al tiempo. Y la escritura que esculpió es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Miren la interpretación. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le he puesto fin. No da 2 menes, un mene. Pero fueron escritos 2 menes, se escribieron 2 menes, pero él toma la palabra mene y ahora le dice la interpretación, su significado. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Y Uparsin, o la palabra Pérez o Pérez, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y los persas. ¿De qué habla Levítico 26? Vamos a Levítico 26. Vayan en su Biblia ahí a Levítico capítulo 26. Se me pasó. Levítico 26, versículos... Vamos a ver, 15 minutos más. Versículo 13. Yo soy Jehová. Levítico 26, versículo 13. Yo soy Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. Pero si no me oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desprezareis mis estatutos, o si vuestra alma aborreciere mis juicios para no cumplir todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror
inflamación y calentura, que consuman los ojos y atormentan el alma. Y en vano sembraréis vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Y fijaré mi rostro contra vosotros, y seréis muertos delante de vuestros enemigos, y los que aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que nadie os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, entonces os castigaré 7 veces más por vuestros pecados. Y esto es interesante, que en inglés la palabra que se usa en el versículo 18 es 7 times. No 7 veces más, sino 7 tiempos. Por una vez más, la gente no le gusta esa palabra times, dicen que no está ahí, aunque está en la King James. Bueno, está bien, no vamos a enfatizar mucho el tiempo, pero es 7. 7 hace conexión con juicio. 7 hace conexión con algo completo. 7 hace conexión con algo que ha sido declarado, ha sido hallado, ya sea falto o bueno. Cuando Dios terminó la creación y vio que todo era bueno, entonces descansó en el 7º día. Ya, finish, completado. Pero cuando el orgullo humano se sobrepasa, aunque el orgullo humano siempre está sobrepasado, déjenme volver a repetir eso. Cuando el orgullo humano prevalece, Dios va a castigar 7 veces más. Ustedes lo pueden leer, el resto de Levítico 26. Por amor al tiempo, quiero mostrarles un poco más de evidencia. Ok, ahora bien, acá viene lo bueno. Si ustedes ven en esta imagen, acá traté de más o menos poner todo en perspectiva con lo que he dicho hasta ahora, ¿ok? Ustedes van a ver acá, más o menos, traté de poner acá a lo mejor no soy un artista profesional, pero aquí pueden ver más o menos a Babilonia, los asirios. En el 723 empiezan a perseguir al pueblo de Dios. 677, captura completa. Se llevan a Manasés, aunque después regresan y tienen un gobierno títere y qué sé yo, porque los babilónicos eran los que estaban al control de todo esto, que eran los asirios. Pero vemos nosotros que el castigo por la desobediencia duraría 7 tiempos, como se advierte en Levíticos 26, ¿verdad? Una larga noche de 2520 años. Una larga noche. Ojo, en el 457 está el edicto. Puse aquí a un hombre representando al espíritu de los profetas, que es el espíritu de la profecía, moviéndose a lo largo de la historia del tiempo profético, conllevando hacia qué? Hacia el Cordero, que está ahí en el medio, ¿verdad? Aunque no divide los tiempos, pero solamente lo puse ahí en el medio porque ahora vamos a explicar el reloj. Por 1260 años estuvo el paganismo sobre el pueblo de Israel y no había paz, había guerra. Fue Babilonia, después los medos y los persas. ¿Hubo crisis con el pueblo de Israel en los medos y los persas? Sí, casi los eliminan por completo. Después con los griegos, aunque no hubo persecución de muerte, sino de que se va introduciendo lo que iba a ser el papismo. Era el paganismo mezclándose con las verdades, porque Asa se dio cuenta, oye, esta gente caerles encima, porque Dios me permitió enviarles muerte y destrucción con los enemigos y que esto y lo otro, pero esto no es suficiente para quebrantar al pueblo. Me voy a mezclar dentro del pueblo. Para eso es que cuando aparece el 27 después de Cristo, que Cristo se bautizó allá con el profeta y Juan el Bautista, o sea, el profeta que era Juan el Bautista, los fariseos no reconocían a Cristo por el orgullo que prevalecía en sus corazones. Parece que los 7 tiempos de Levítico 26 tampoco no tuvo efecto en ellos, como no tiene efectos en muchos hoy en día. En el 31 el Cordero muere y es resucitado al 3er día. En el 34 se apedrea a Esteban y se cierra la gracia para el pueblo judío. ¿Cuántos años hay entre el 27, desde el bautismo de Cristo, hasta el cierre de la gracia para el pueblo de Israel? En este caso de Judá. 7 años, 7 tiempos. Y esto es interesante, desde el momento en que Cristo se bautiza en el 27, y esto lo vamos a ir aprendiendo más adelante y lo vamos a ir viendo más a menudo,
Pero solamente para que ustedes vean como el 25-20 es una cosa que es como una cebolla. Tú le quitas una capa y hay más capas. Y le quitas otra capa y hay más capas. No es solamente el periodo papal y paganismo. No es solamente el periodo del dominio que en este caso los enemigos de Israel iban a tener sobre Israel. Ahora nos estamos metiendo directamente con el Cordero. Cristo se bautiza y pasan 7 tiempos literales, 7 años, y se cierra la gracia para el pueblo de Judá. Así como Nabucodonosor estuvo 7 tiempos como bestia y Daniel se lo está sacando en cara a Belsasar. Tú sabiendo estas cosas, tú sabiendo lo que se te está escribiendo en la pared, ¿cómo tú te atreves? Belsasar sabía que si él se llenaba de orgullo, iba a ser quebrantado. Porque lo mismo le pasó al pueblo de Israel. Lo mismo le pasó a Nabucodonosor. Lo mismo le pasó al pueblo de Judá, los judíos, años 70. No está aquí en este diagrama, pero lo puse en otro. Hermanos, desde el momento en que Cristo se bautizó, ¿cuántos corderitos eran sacrificados en un día? Uno por la mañana y uno a las 3 de la tarde. 2 por día. Si pasaron 3 años y medio, desde el momento en que Cristo se bautizó hasta el momento en que Cristo pasó a la muerte, son 1260 días, 42 meses, 3 años y medio. Multiplícalo por 2 corderos. ¿Cuántos corderos son en total? 2520 corderos. Pero aquí hay algo interesante. Nunca llegaron a morir 2500 corderos. Y este no es el estudio de esta noche, hermanos, pero la sierva del Señor es bien clara. A las 3 de la tarde, a la hora que debió de ser sacrificado el cordero, habían 2 corderos puestos en el matadero y uno se escapó y otro se quedó. Y el que se escapó no fue el hombre, no fue el Hijo de Dios, fue el corderito animal. Porque en ese momento cesaban los sacrificios. Y a las 3 de la tarde, cuando levanta el cuchillo el sacerdote, el cordero se escapa y sale corriendo, mientras que el Hijo del Hombre, el cordero inmolado, el verdadero cordero, fue sacrificado. Cristo es el 2520. Él es el cordero 2520. Por eso les digo que quieren rechazar, que si son 7 tiempos, no, recházalo. Duerme tranquilo, mi hermano. Nadie está tratando de quitarte tu sueño. Yo lo veo como un testigo más a 1844 porque para mí la Biblia se conecta y lo veo clarito. Pero si hay algo que no podemos negar, querida familia en Cristo Jesús, Él es nuestro Cordero. Él es el castigo. Él es quien cargó el castigo perfecto en todos sus caminos, ahí en la cruz. 2520 y cesaron los corderos una vez y para siempre. Desde el principio dice que el cordero fue inmolado. Todos esos corderos que fueron sacrificados desde el momento que Adán pecó hasta que Cristo murió en la cruz eran simplemente una sombra. Porque el que debía venir era el Hijo del Hombre, a morir. Ok, ahora bien, ustedes pueden notar en la imagen que tenemos acá, traté de poner a los papas, ¿verdad? El papado con su bandera del Vaticano, gritando, y unos pobres que sin querer caen en sus pies o en sus rodillas para adorar a este falso papa, a este falso vicario, que se dice ser vicario de Dios, pero él es un falso, él no está representando a Dios. Y estos hombres caen en adoración, ¿a quién? Al papado. Pero en el 1844 el mensaje del tercer ángel empieza ahora a coger fuerza porque alumbra empezando en el 1844 en el otoño. Y el pueblo que está siguiendo a los 3 ángeles, que está siguiendo a la columna que es Cristo Jesús, a la columna de fuego, es el pueblo que llega a la Canaán celestial. Y ahí es donde tú y yo debemos de estar, ignorando a los papados, ignorando a los hombres, siguiendo al mensaje de los 3 ángeles, a la luz que es Cristo Jesús. Amén. Miren ustedes ahora. Dios envió un ángel. ¿Envió o no envió a alguien Dios para guiarnos en el 1844? Como envió Elías cuando el tiempo era cerca de los asirios para los 2520 años. Cuando envió a Juan el Bautista para el bautismo de Cristo. Bueno, tuvo que haber enviado a un tercer Elías para guiar al pueblo en este tiempo.
Vamos a ver qué nos dice la sierva del Señor. Dios envió a su ángel, primeros escritos, página 229. Vi que Dios envió a su ángel para conmover el corazón de un granjero que no había creído en la Biblia y lo guió a escudriñar las profecías. Ángeles de Dios visitaron repetidamente a ese elegido, en inglés, chosen one, a ese escogido. Guiaron su mente, abrieron su entendimiento a profecías que siempre habían sido oscuras para el pueblo de Dios. Se le dio el comienzo de la cadena de la verdad y fue guiado a buscar eslabón tras eslabón hasta que contempló con asombro y admiración la palabra de Dios. Y saber que hoy hay hombres que se creen mejor que Guillermo Miller. Que Guillermo Miller al final apostató en cierta manera, casi rechaza el mensaje de la verdad del Padre y el Hijo. Y pasó mucho trabajo para aceptar la verdad del sábado, pero fue por sus amigos. No fue tanto un error de él. Dios tuvo misericordia. Tu tumba está guardada. Pero él vio todo. Él se quedó asombrado con la palabra de Dios. A él se le dio visión del cofre y la llave. Soñé que Dios, por mano invisible, me envió un cofre curiosamente labrado, de unas 10 pulgadas de largo, ojo, 10, por 6 pulgadas cuadradas, hecho de ébano y perlas con curiosas incrustaciones. El cofre llevaba una llave, esto es importante. Inmediatamente tomé la llave y el cofre y abrí el cofre, cuando para mi asombro y sorpresa lo encontré lleno de joyas de todo tipo y tamaño, diamantes, piedras preciosas y monedas de oro y de plata y de todos los tamaños y valores, bellamente dispuestas en sus diversos lugares dentro del cofre, y así dispuestas reflejaban una luz y una gloria solo comparables a las del sol. ¿Qué fue lo que estaba viendo Guillermo Miller dentro del cofre? Bueno, el cofre es la Biblia. Las gemas son las verdades. ¿Qué cosa es la llave? Las dimensiones del cofre eran 10 por 6 y por 6. Cuando nosotros multiplicamos esto, nos da 360, lo que es un año profético. 360, hermanos, fue la llave, el número que le permitió a William Miller comprender primero la profecía de los 7 tiempos de Levítico 25 y 26 y luego la profecía de las 2300 tardes y mañanas. No son mis palabras, vamos a citarlo. Vamos a ver qué dijo Guillermo Miller. Estaba convencido de que los 7 tiempos terminaron en 1843. Luego llegué a las 2300 tardes o 2300 días y me llevaron a la misma conclusión. Y eso está escrito por Guillermo Miller, citado por Apollos Hell en el manual del segundo advenimiento, página 65. Y si ustedes leen este gran libro que la hermana White declaró que hay que leer y que Dios está detrás, que estaba detrás de este libro, acá ustedes van a ver de que Guillermo Miller empezó estudiando los 25-20, terminan las 2300 tarde y mañana, se añade el mensaje de los 6000 años y se dieron cuenta que todo culminaba en el 1844. Por eso es que ellos estaban asombrados, como lo dice la hermana White en la cita. Dice ella, hasta que contempló con asombro y admiración la palabra de Dios. ¡Qué perfección de matemática! Y pues claro que la va a ver, si es el Palmoni, el ángel del Señor de los números, quien está dando estas profecías. Es la revelación de Cristo dada a través de los ángeles a sus profetas. El método de estudio bíblico de Miller está basado en comparando las escrituras con las escrituras, usando la Biblia como su propia intérprete. Se conoce como el método del texto de prueba. La mayoría de los estudiosos de la Biblia hoy en día utilizan el método histórico crítico, que antepone la razón humana a la palabra de Dios. Ellos tratan de entender, bueno, ¿y quién escribió esto? Ah, mira, lo que quiere decir esto es esto, y esta palabra no es esto, sino que es esto otro, y cambian por completo el significado de las cosas. Pero hay algo más que tuvo Guillermo Miller, y es la confirmación mediante el espíritu de la profecía. Porque todo fue confirmado para después el gran chasco. Desgraciadamente él no lo vio todo, porque no pudo soportar la prueba.
Si ustedes analizan, hermanos, lo que hemos estado predicando en esta noche, es que desde el 27 hasta el año 34 hay 1260 días, la muerte de Cristo, 1260 días hasta el cierre de la gracia. Son 2520 días en total. No se puede negar. La matemática habla por sí misma. Santuario terrenal, santuario celestial. Si nosotros vemos que Cristo quitó el primero, el santuario terrenal, con la muerte en la cruz, y ahora establece el segundo, que es en el santuario celestial. Si nosotros notamos, el paganismo estuvo por 1260 años sobre el pueblo de Dios hasta que pasó al papalismo. Y ahí vemos que Satanás quitó el continuo para establecer el papado. No fue Dios quien quitó el paganismo, por cierto. Fue Satanás. Satanás es quien quitó el mismo continuo porque él quería instituir el papalismo. Él se dio cuenta que no iba a poder con el con el paganismo. Si nosotros estudiamos el santuario en las escrituras, ustedes van a notar que todo, casi todo en el santuario te dirige a estos números: 7, 12, 40, 44, 46, 2520, 2300, 490, 70. Todos esos números se conectan. Pero nosotros vamos a dejar esto para el próximo estudio, porque yo quiero mostrarles a ustedes cómo es que Mene, Mene, Tekel, Uparsin terminan siendo 25-20 y cómo es que está en el santuario antes del libro de Daniel, en lo que es en el Pentateuco. Pero para terminar, yo quiero que ustedes vean esta perfecta cronología. 2520 días son 7 años. 49 años, que es el proceso de 7 años por 7 años, y entonces empezaba lo que es el jubileo, son 2520 semanas. Interesante, ¿verdad? 25.200, que son 25-20, pero con un cero más de días, son 70 años. 490, que son 7 por 7, son 25.200 semanas. 2.520 años es un equivalente a 360 años por 7 años. Y 360 es la llave que Dios le entrega a Guillermo Miller para entender todas las profecías bíblicas. 7.000 años, 2.520.000 días. Por donde sea que tú me digas a mí, yo no veo 25-20 como profecía, no hay problema. Cuando tú digas 490, 70, 7, a ver qué más, 49, jubileos. Cuando tú me hables de Cordero, cuando tú me hables de Cristo en la cruz, 25-20 es el número conectado con todo esto. Ese es el número. Este es el número que ayudó a Guillermo Miller a ver en 1843, que lo conllevó a 1844. Y después de Levítico viene, ¿qué cosa? Más adelante el libro de Daniel. Y cuando él llegó a Daniel, él vio 2300 tarde y mañana. Y eso lo conllevó a ver, ¿qué cosa? 1844. Y cuando llegó a Cristo y vio que el bautismo fue en el año 27 y vio que Esteban murió en el año 34 y él vio los 2520 días, dijo, contra, espérate. Todos los números están conectados y todo me conlleva a Cristo como el Cordero, a Cristo como el sumo sacerdote, en el cielo, en el lugar santo, al lado del Padre, la visión de Esteban. A Cristo como el sumo sacerdote, lo único es que él no lo vio pasar al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque de las 14 reglas que Dios le entregó a él para interpretar la Biblia, falló en una. E interpretó que el santuario era la tierra, espiritualizó la Biblia. Y ese es el error de muchos hoy en día, que abiertamente lo dicen, no, esto hay que tomarlo espiritualmente, no se puede tomar literal, y tú lo espiritualiza. Pero si él hubiera tomado el lenguaje literal y lo hubiera tomado de que Cristo pasó al cielo y en el cielo se encuentra frente al Padre, Apocalipsis 4 y 5, y de ahí pasa al lugar santísimo, Guillermo Miller hubiera visto a Cristo como el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Y ese fue el error de él, no la fecha. La matemática estuvo perfecta porque era de Dios, pero su error espiritualizó las escrituras, no pudo ver a Cristo en el lugar santísimo. Mi hermano querido, ¿estás tú en esa etapa donde no ves a Cristo en el lugar santísimo? ¿Estás tú en esa situación donde no puedes ver en 1844? Estudia la Biblia.
No te voy a decir de que tus ideas están mal o de que estás mal interpretando las escrituras, pero estudia tu Biblia. Dios le mostró la verdad a Guillermo Miller y el error de él fue no avanzar en la luz que Dios le quería dar. Y Dios tuvo misericordia de él, pero no quiere decir que va a tener misericordia de ti y de mí, porque la luz ya ha sido presentada a nosotros. La luz ha sido entregada a cada uno de nosotros y nosotros tenemos que hacer la decisión de hacer preparativos. Trae tu vaso de aceite, porque el cordero, el novio, el esposo está por aparecerse. Y cuando escuchemos nosotros el día y la hora, muchos para aquel entonces van a estar corriendo para aquí y para allá, tratando de buscar la verdad y no la hallarán. Que tú no seas uno de ellos. Que tú y yo seamos de aquellos que hemos traído nuestras lámparas con nuestros vasos llenos de aceite, preparados para la gran crisis final, conectándonos con el mapa del santuario de Dios, conectándonos con la sagrada cronología, conectándonos con las profecías. El miércoles pasado un hermano interpretó, dice, bueno, si ya entonces todos esos números en 1844, lo que está diciendo es que no hay más profecía. No, yo no he dicho eso. Lo único que he dicho es lo que escribió la profeta. No hay más profecía de tiempo, pero hay mucha profecía que se debe cumplir. Todavía hay muchas cosas que tienen que suceder. Estamos todavía en los últimos versículos de Daniel capítulo 11. Que yo sepa, no hemos llegado a Daniel 12.1. Si Daniel 12.1 ya pasó, como una persona me escribió, estamos en graves problemas. Porque cuando se levanta Miguel, hermano querido, ya no hay más sumo sacerdote, ya no hay más lugar santísimo. Ahora lo que hay es plaga, fin de la gracia, y que el Señor tenga misericordia, porque todavía no estamos listos y preparados. Pero por la gracia y por el poder del Espíritu de Cristo, tú y yo vamos a estar preparados. Tú y yo vamos a levantarnos con nuestras lámparas y nuestros vasos llenos de aceite. Tú y yo vamos a estar esperando al esposo. Vamos a seguir al esposo. Entraremos a la puerta. Se cerrará la puerta. Cenaremos con el Cordero y el Cordero cenará junto con nosotros. Que Dios te ayude, te bendiga, te guarde y te cuide. Preparémonos y estudiemos y no te pierdas el próximo miércoles. Si es que tú quieres conocer más de este ángel especial llamado el Palmoni, que verdaderamente lo que ha dado es una inmensa luz, solamente los entendidos entenderán. Y yo no sé ustedes, pero yo creo que el momento ha llegado para que los entendidos se despierten y digan, oh, momento de usar los vasos llenos de aceite para este tiempo que es necesario, el tiempo de espera, el tiempo de reunión, donde Dios está preparando a cada uno de nosotros para ser vencedores en Cristo Jesús. Vamos a terminar con unas palabras de oración. Oremos. Me voy a arrodillar. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por la bendición que tú nos das de poder entender que tú tienes un pueblo que tú estás reuniendo hoy para la preparación de las bodas del Cordero. Te damos gracias, Padre, porque tú levantaste a un hombre, lo escogiste, enviaste a tus ángeles para que entendiera la profecía y pudiera ver claramente que el tiempo se acababa y que el tiempo de espera iba a empezar. Padre, en ese tiempo de espera hemos estado nosotros por más de 180 años esperándote a ti. Y sabemos que esta demora que Cristo tiene no es una demora porque Él se demora, sino por misericordia y gracia hacia nosotros que aún no estamos listos y preparados. Padre, te pedimos que tú nos ayudes a poder ser de las vírgenes prudentes, que podamos nosotros llevar nuestras lámparas y llevar nuestras vasijas llenas de aceite, para que cuando escuchemos el clamor, el esposo está aquí, ha llegado el día, ha llegado la hora, podamos nosotros levantarnos, encender nuestras lámparas y seguir al Cordero hacia la Canaán celestial. Sabemos que el tiempo ha llegado para que se levante tu pueblo con fuerza, renovado por el derramamiento de tu Espíritu Santo. El tiempo de reunión es el tiempo en donde el Israel de hoy es llamado a llenar las filas del campo de la batalla para avanzar hacia adelante y enfrentar a un enemigo que ha estado pisoteando tu ley y tu verdad
por más de 1260 años a través del paganismo y por más de 1260 años a través del vino a la Babilonia. Pero Padre, tú has levantado un pueblo que ha escuchado el mensaje del primer ángel. Ha llegado la hora del juicio. Un pueblo que ha escuchado el mensaje del segundo ángel. Salid de ella, pueblo mío. Un pueblo que ha escuchado el mensaje del tercer ángel. No participes tú de sus juicios. Padre, este es el pueblo que escuchará el mensaje de aquel otro ángel de Apocalipsis 18. Salid de ella, pueblo mío, no participes de sus juicios. La hora del juicio se ha completada y ha llegado el momento y la hora de la definición del mundo. Si para perdición eterna siguiendo a Satanás y sus engaños, o si para estar de parte del Cordero y pararse con él en el monte de Sión. Ayúdanos, Padre, a poder ser de ese grupo especial que está parado en el monte de Sión junto al Cordero frente al Padre. Que tu gracia caiga sobre nosotros y nuestra experiencia sea de acuerdo a tu voluntad. Pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pueblo de Dios, que me los bendiga. Muchas bendiciones. Feliz noche. Maranata.